aquel Tucumán de antaño, un lugar de tiza y hacha, segurito usted se acuerda de la famosa Suipacha. Menuda pregunta me haces de entrada. Y la pregunta puede ser todo para mí, pero ojo, la pintura es para alguien algo muy importante porque se dedica a ella, se somete a ella y hace de ella su profesión. Pero sobre todas las cosas es una manera de ver y una manera de pensar. Mi familia muy ajena a cualquier cosa que sea arte o pintura. Yo sospecho que empecé a pintar porque mis manos cayeron un día azarosamente, tal vez, o los Reyes Magos me la dejaron en la mesita de luz, una caja de lápices de colores. Yo sospecho que vino así y yo empecé a trabajar con ellos y también deduzco que el entorno familiar empezó a notar en mí que no lo hacía tan mal y que eso tal vez estimularía mis propias satisfacciones y me daría también seguramente una buena dosis de seguridad, porque después de aquella posible cajita de lápices de colores vinieron unas acuarelitas en pastillas y algunos otros colores, los pastelitos infantiles, todo esto. Creo que el empezar fue más o menos ese. Pero como aquello fue progresando, qué sé yo, a los 12, 13 años pinté mi primer cuadrito al óleo sin saber muy bien de qué se trataba aquello y todo eso fue increciendo y empecé a hacer temas que tenían cierto éxito en el pueblo, como pintar, hacerle un retrato, atrevido era yo en aquellos años, hacerle un retrato al tontito del pueblo. Vos has visto que en todos los pueblos hay un tontito, ¿no? Y que se hace famoso y es conocido por todos y también querido, la verdad. Yo le hice un retrato y mi papá, para presumir de mí, lo colocó en una de las vitrinas comerciales del pueblo, en el centro del pueblo. Y aquello fue un desfile totalmente de paisanos, pero recuerdo que a partir de entonces, yo estaría en los 15 años o así, ya se me declaró el pintor del pueblo, sin duda. Pero hasta que yo no me fui del pueblo, obviamente no empecé a tener un contacto. Eh, Casi 18 años, lo recuerdo bien. Me fui a Madrid, porque yo ya había incorporado en mí la idea de ser pintor. En la escuela esa de la calle Palma era una escuela donde únicamente se dibujaba. Se aprendía a dibujar porque para iniciarse en la Escuela de Bellas Artes el dibujo era esencial. Sin ese dibujo no se podía entrar, era como un ingreso. Yo dibujaba ya bastante bien, pero en esta clase había como 200 alumnos alrededor de una enorme tarima y otros tantos caballetes, entonces todos los chicos nos reuníamos ahí a dibujar lo que te tocaba, escayolas, estatuas de escayola, modelados en escayola que había en esa tarima, ¿no? Y yo, después de algunos meses, pocos de ir, yo ya estaba cansado de hacer escayolas y de dibujar estatuas. Entonces había una morocha muy linda que me daba siempre chocolates, compañeritas de trabajo. Y entonces yo en agradecimiento dije, ni escayola ni nada. Me varié un poquito el caballete, coloqué un nuevo pliego y le hice un retrato. Yo ya hacía retratos hacía mucho tiempo desde el pueblo, ¿no? Entonces el profesor, que no le daba bola a nadie jamás, le daba vuelta a aquella enorme tarima, pero no hacía nada, ni te indicaba, y todo el mundo necesitaba tal vez algún consejo, alguna palabra. A mí nunca se dirigió. En esa ocasión, sin yo querer, me puse a hacer el dibujo, casi que estaba terminado el dibujo, y los chicos de al lado, los alumnos,
empezaron a venir todos los, mira, mira lo que está haciendo Gerardo, mira lo que está haciendo Gerardo. Se remolinaron un grupo grande. Entonces apareció el maravilloso profesor. Y dije, bueno, por fin voy a tener una felicitación de este tipo. Pensé en mí adentro. Y lo curioso es que el tipo dice, no está mal. Dice, pero usted va a hacer una cosa. Usted saca esto, agarre sus cosas, las mete en el estuche y se va de la clase. Y me echó de la clase directa y llanamente. Así que lo que hice más bien fue huir de todo eso y empezar a trabajar por mi cuenta, hacerme yo solito. Eso que al final termina llamándose autodidacta. Terminé en Tucumán porque mi mujer, que era ya mi mujer y mi esposa, me secuestró. Fue un momento en el que ya me harté un poco de España por todas estas cosas que me estaban pasando. El régimen de Franco se puso ya muy duro. Profesionalmente yo no lo estaba pasando muy bien. Yo me había casado con mi mujer tucumana. Entonces, cuando los acontecimientos en España ya rozaban un poco con mi propio peligro, me iba a terminar en cana por ahí tranquilamente, entonces decidimos yo hice unas exposiciones breves, recuerdo, en un lugar que funcionaba muy bien y vendía muchas pequeñas cosas. Hicimos guitita, juntamos todo lo que pudimos y agarramos un barco y nos vinimos a Argentina. Esto fue a principios del año 71. Tuvieron mucho éxito mis primeras iniciales exposiciones y con posterioridad yo gané un gran premio importantísimo que fue el Salón de Santa Fe, que era el salón más importante que había entonces en el país, porque el Salón de Buenos Aires lo había clausurado la otra de las tantas dictaduras que pasaron por nuestro querido país. Pero después de eso me dediqué a trabajar para ganarme la vida, a hacer publicidad de la que se hacía entonces, que era publicidad toda manufacturada, ¿entiendes? Y donde únicamente lo más pesado que se hacía en publicidad era la Gaceta, era publicidad gráfica, ¿no? Y en eso yo tenía ya bastante experiencia porque en Madrid había hecho incursiones también en mis trabajos para ganarme la vida en cuestiones gráficas, ¿no? Pasé un tiempo razonable ahí hasta que ya la publicidad no me dejaban vivir, no me dejaban tiempo para pintar. Y yo lo que quería era pintar. Así que un buen día que ya hice unos ahorros razonables, decidí dejar la publicidad y meterme a pintar en la casa. Tal vez fue uno de los mejores días de mi vida, porque vi que todo el tiempo era para mí y yo podía pintar y pintar y pintar y pintar. Influencia de maestros. No recuerdo exactamente, tal vez tuve muchísimas. Pero sí debo decir algo que yo no pude nunca borrar porque me quedó clavado para siempre. En mis continuas visitas al Museo del Prado, gran escuela para los que sueñan con ser pintor, me quedé enganchado naturalmente con Goya. Era un pintor que hablaba de lo que sucedía en su entorno, en su sociedad, en su tiempo. ¿Me explico? Por tanto, era un pintor testimonial. Y eso fue lo que creo que en mí hizo una especie de huella imperecedera, ¿no? A partir de entonces creo que yo me hice hijo putativo de Goya. No pude evitarlo. Empecé a avanzar en una obra bastante siniestra, bastante crítica, dura, desde el punto de vista más decorativo de la pintura, diría yo. Era antípoda a lo decorativo en pintura, lo que yo pretendía. Entonces, ya metido en este mundo, pasó que algunas de estas obras ya bastante críticas, denunciadoras, cayeron en exposiciones públicas porque algo tenía yo que hacer para empezar a hacerme conocer. Y fueron víctimas de la censura para empezar. Vivíamos en tiempos de Franco. Y Franco se encargó de hacerme la vida bastante incómoda.
Y eso fue lo que hizo que el caldo de cultivo en el franquismo para mí no fuera bueno, pero que sí estimulara lo mejor, lo esencial que yo coloqué en mi obra para un futuro, digo que hasta hoy. Bueno, es muy sencillo. Quedaría como Dios si dijera pinto. Simplemente. Pasa que en la pintura, como en cualquier otro tipo de expresión, hay trabajos que te exigen mucho más y trabajos que te exigen menos, no porque te lo plantees vos, sino sencillamente porque en el diálogo que haces con el trabajo aparecen problemas diversos, algunos más espléndidos que otros, y tú tienes que hacer una pelea que nunca sabes muy bien, afortunadamente nunca lo sabes cómo va a terminar. Si tú supieras cómo va a terminar, sería muy aburrido pintar. Lo ideal es no saber nunca cómo va a terminar. Por eso lanzarse a pintar significa voy a ser yo, ¿entiendes? Voy a ser yo pintando. Un cuadro de Gucemas debe distinguirse sin saber que lo pintó Gucemas incluso a larga distancia. ¿Me explico? Eso que llaman estilo. Es lo que yo creo una de las grandes consecuciones del arte hoy día, porque no hay muchas más. Yo cuando voy al caballete, a una tela, de golpe pueden suceder, por lo menos visiblemente, esas dos cosas. He visto una idea, he visto una figura en tal actitud y de golpe voy y entro a manchar a buscarla, ¿no? Otras veces no sucede así. Otras veces tú vienes al taller porque tú eres un pintor y la necesidad de pintar te obliga a que te vayas al caballete, tienes la tela y de golpe lo que haces, la abofeteas, la llenas de color por todos lados, haces una mancha abstracta, por ejemplo, muy abstracta, pero con ciertos ingredientes que tú sabes que a ti te estimulan para seguir trabajando. Y en esa especie de nebulosa, uno busca la imagen de uno, porque sabes que tarde o temprano va a surgir algo. En ese instante todavía no está definido del todo. Pero es posible que trabajando en ella un cierto tiempo, a veces no demasiado largo, ya aparece el tema. Aparece detrás de cualquier ingrediente. Y ese ingrediente que tú descubres inicialmente encadena a los otros. Y vas tejiendo todo lo que al final será el contexto del cuadro. Eso tiene vaivenes, mejorará o no. Quitarás y pondrás, sacarás este tono de acá, quitarás este rojo porque no te ayuda, quitas, pones, hasta que eliminas o pones cosas unas encima de otras. Todo eso en un continuo vaivén, pero muy dialogado, ¿me explico? No pueden estar las cosas ya planeadas previamente, jamás trabajo así. Nunca jamás nadie verá un plano mío previo a un cuadro. Desde toda la vida yo trabajé sobre el cuadro en vivo y en directo, con ideas y sin ellas, ¿no? Pero porque yo sé que la pintura lo que hay que hacer es estimularla. Una vez que uno la mancha, ella empieza a conversar con vos y empieza un diálogo estupendo. Y ahí tú tienes que surgir necesariamente, porque sos vos el que estás dialogando con ella. Y así se da, y por eso también se da el otro ingrediente que hablaba antes, que es el estilo. Únicamente así puede surgir el estilo, sin prever lo que va a suceder. Cuando se hace muy libremente, el estilo aparece sin ninguna duda, que es el aspecto estético de todo lo conceptual que estábamos hablando. En esa lucha con el cuadro pueden pasar muchas cosas. Puede surgir a lo mejor un concepto bárbaro, pleno, que a vos te llena mucho, o puede ser más desleído, puede ser un poquito más... Hay muchos grados
de cuadro a cuadro puede variar mucho. A veces hay cuadros que no te dicen nada, que están que está bien, que funciona, que está muy bien estructurado, pero que tú notas que se queda corto. Entonces te viene la venata y agarras el color, ¡fa! Y le sacudes una pincelada loca por cualquier lado. Le das la vuelta y de golpe empiezas a ver cosas que antes ni siquiera sospechabas. Este mundo de la pintura es a veces entretenido. Creo que así es como hay que pintar. Pintar, nada más. Pero ¿pintar qué? Ah, esa es otra cosa. Yo quiero pintar esto, porque esto pienso, porque esto siento, o porque así veo al mundo que me rodea. ¿Me explico? No, no me interesa, simplemente. No hay ningún comentario, es que no me interesa. A mí me interesa la factura. Estoy hablando de hacer con las manos. Como me gusta la artesanía, me interesó siempre. Mis tíos abuelos eran alfareros, que es una maravilla. Y yo me quedaba embelesado cómo me levantaban un cántaro. Para mí era mágico aquello. Entonces el arte conceptual no me parece nada mágico. Parece una colosal mentira intelectualoide para no llegar a ningún lado, porque se olvida enseguida, ¿no? No queda además nada. No me interesa directamente, yo respetando a quien lo hace, ojo. Yo desconozco a muchos artistas que lo hacen, a la mayoría digo, muchos, a la mayoría de ellos que lo hacen yo los desconozco. Y cuando alguien me dice, bueno, estupendo, bueno, algún arte conceptual que recuerdo es una frase pintadita en un marco que dice, qué sé yo, hoy en Tucumán hace calor, como decía yo antes. Bueno, muy bien, grandes aplausos, estupendo. Tuviste tú, artista, que venir a contarme eso, porque no es mucho más importante que eso lo que te da el arte conceptual. Yo no lo he visto. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es un arte sin concepto. El arte tiene que tener detrás idea, porque si no, no creo que pueda ser arte. Ahora, que son ideas estéticas solo, tan respetables como otras. Puede haber ideas estéticas, puramente estéticas, a donde los ingredientes exclusivos de la pintura y de la estética sean los que arman la obra. ¿Por qué no? Y está el mundo lleno de eso, ahí no hay nada que discutir. Ahora, creer que es estética, un señor que pone una frase acá y me la enmarca, estamos un poco todos locos. Bueno, pero el arte también se degeneró muchísimo en todo esto. Ustedes no se olviden que el arte terminó en manos de los peores, terminó en manos del mercado. Y desde que el arte terminó en manos del mercado pueden hacer cualquier cosa con él. Y no lo hicieron desaparecer a la pobre pintura porque es imposible. No hay nada que exprese como ella. Para un pintor, vivir de la pintura en un lugar como Tucumán es muy difícil. Pero si además se trata de una obra un tanto difícil, crítica, no demasiado decorativa como es la mía, es mucho más difícil todavía. Debe ser que el destino me proporcionó la única posibilidad de quejarme de todo. No, es un tema de mala suerte. Si yo me lo tuve que comer a Franco y cuando vengo acá me tengo que comer la dictadura del 76, no es precisamente muy buena suerte la que tuve. Entonces yo entiendo que mi obra es crítica y tiene sus razones para hacerlo. Si quieres de paso te cuento, en aquellos tiempos en los cuales yo ya trabajaba en Buenos Aires con galerías, quizá retrata muy bien estos ensayos que estamos haciendo con algunas anécdotas, ¿no? Yo hice una galería, en una galería chiquita pero muy recoleta, muy linda, una galería en la calle Viamonte en Buenos Aires, con las que trabajaba entonces, y por supuesto la obra que yo colgué era dura, difícil, y hasta cierto punto era agresiva.
Agresiva desde el punto de vista de lo que puede ser agresivo un cuadro. Un cuadro no te puede pegar una bofetada, pero sí te envía algún mensaje que te indica por lo menos lo que pienso yo con respecto al ambiente social y a las circunstancias sociales que vivimos. Era una exposición dura. Y estando con el galerista charlando, tomando un café, entre otra gente apareció una señora muy bien puesta, encollarada, muy distinguida, y empezó a darle vueltas a la muestra, le daba vueltas y volvía. Y por ahí hasta me entró la idea posible de que podría ser una clienta, porque estaba demasiado interesada en lo que veía, ¿no? Y entonces la señora ya paró de dar vueltas y ya nos descubre a lo lejos y viene hasta acá. Y dice, ¿usted es el pintor? Sí, señora. Y dice, ¿usted cómo tiene derecho a pintar estas barrabasadas que pinta? Usted no tiene derecho a hacer estas cosas. Esto es una gran sorpresa para mí. Y si no sorpresa, a mí en esos instantes me sorprendió mucho, quedé anonadado, no sabía qué contestarle. Está bien, señora, bueno, está bien. Yo pensaba que se iba. Y ya se hartó de decirme cosas y cuando se iba, yo me quedé con mucha bronca y yo notaba que mi sangre subía y bajaba. Y porque era también indecente que yo me quedara así después de las cosas que me había dicho esta tipa, ¿no? Entonces, antes de que cruzara la puerta, dije, señora, por favor, espere un momento. Con todo esto que me ha dicho usted, me ha hecho un gran descubrimiento. Y estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido. ¿Sabe por qué? Porque con lo que usted acaba de hacer acá me demuestra que lo que yo hago tiene la mayor eficacia del mundo. La cuestión era de que mi obra, tal como era aquella obra de aquella exposición, obviamente, estaba destinada a esta clase de gente, ¿no? Gente muy distinguida, seguramente descollante en el mundo social, etcétera, etcétera, ¿no? Y que conste que estas cosas yo las hice siempre sin una clase de resentimiento. La pintura obra siempre social, simbólicamente. No hagamos tampoco de esto. Desde la pintura no se puede hacer nunca ninguna protesta eficaz. No seamos, pero sí desde la pintura se puede demostrar a los demás cómo pienso yo, cómo pienso que es nuestro mundo ideológicamente. Lo que yo propongo no es ni mejor ni peor que otras cosas. Lo que pasa es que yo soy el único loco tonto que lo hace, porque soy el único tipo que es capaz de hacer obra para no venderlas. ¿Está claro? Pero prefiero eso. ¿Por qué? ¿Porque me quiero hacer el héroe? No, con la pintura no se puede hacer el héroe nadie. Es mentira. He querido ser consecuente con todo lo que fue mi persona desde que tenía 13 años hasta ahora. He querido respetar mi propia historia y mis propias ideas. Y nada más. No hay más que eso.